Hola a todos, hoy les traigo una historia escalofriante que parece sacada de una película de terror, pero lamentablemente es real. Vamos a hablar del infame payaso Pogo, el apodo que usaba John Wayne Gacy, uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia. Este hombre que entretenía a niños en fiestas disfrazado de payaso escondía un oscuro y siniestro secreto. Detrás de la máscara de alegría se encontraba un monstruo responsable de la liquidación de al menos 33 jóvenes. Prepárate para descubrir los detalles de un caso que sigue causando pesadillas décadas después. Ninguno de los payasos más inquietantes de la historia del cine se compara con la fuente de su inspiración, John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo, quien terminó de una forma sádica a 33 jóvenes en Estados Unidos. Gacy fue el mejor ejemplo de que los lobos vestidos de oveja son aún más peligrosos que aquellos villanos que no ocultan su verdadera personalidad tras una fachada. El monstruo tras la máscara. John Wayne Gacy, conocido como el payaso Pogo, es uno de los asesinos en series más infames de Estados Unidos. A simple vista, Gacy parecía un hombre amable y respetable. Era un miembro activo de la comunidad, dirigía su propio negocio y en su tiempo libre se disfrazaba de payaso para entretener a niños en hospitales y eventos locales. Sin embargo, detrás de esa fachada amigable se escondía un monstruo que acabó con la vida de al menos 33 jóvenes y adolescentes en los años 70. Vamos a hablar un poco sobre los inicios de Gacy. Pasó de un hombre común a un asesino. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde su infancia tuvo una relación complicada con su padre, un hombre abusivo que lo menospreciaba y humillaba constantemente. A pesar de los abusos, Gacy trató de llevar una vida normal. Se casó y tuvo hijos, trabajando en diversos empleos y siendo visto como un vecino ejemplar. Sin embargo, Gacy escondía oscuros deseos y tendencias sádicas. A lo largo de su vida fue arrestado en varias ocasiones por delitos sexuales, pero su verdadera ola de crímenes comenzó a mediados de los años 70. En este periodo, Gacy comenzó a atraer a jóvenes a su casa, ofreciéndoles trabajo, alcohol o drogas. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, que era maquinista, y de Marion Elley. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad, estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente lo llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se les recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes,
pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en el colegio de negocios. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria. ¿Se imaginan eso? El cual había muerto en un accidente. Tras el acto regresó al domicilio de sus padres. También John se casó. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluidos en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional. O sea, apenas estuvo unos meses, ni siquiera años. Debido a su buen comportamiento, logró salir a pesar de la condena que le habían puesto de abuso sexual a menores. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica, tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre de 1969 de cirrosis hepática. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral, ya que en ese momento él se encontraba en la cárcel. En 1971 compró una casa en una zona anónima de Norwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Howe, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol junto a sus 2 hijos se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Howe se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para terminar con jóvenes libre de miradas. En los siguientes 12 meses liquidó a 14 personas. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy. Los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. ¿Cuál fue el método del payaso Pogo? Atrapar y eliminar. Gacy tenía una técnica bien ensayada para atrapar a sus víctimas. Se ganaba su confianza y una vez en su casa les mostraba trucos de magia donde se ofrecía a hacer un truco de escapismo usando esposas. Cuando los jóvenes se dejaban esposar, Gacy revelaba su verdadera naturaleza. Les decía que el truco era que la llave solo la tenía él, y entonces los sometía a una tortura inimaginable. Las víctimas eran abusadas, estranguladas y luego los desvivía. Gacy enterraba la mayoría de los cuerpos en un espacio oculto bajo su propia casa.
conocido como el Rincón de la Muerte. Otros cuerpos fueron arrojados a un río cercano cuando ya no había espacio en su propiedad, de tantos cadáveres que llegó a enterrar en su vivienda. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. ¿Cómo logró escapar a saber? Pero qué bueno que lo hizo. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo desvivió a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Howe, la segunda esposa, ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Buckovy, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía unos 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras eliminar a Timothy, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landingin, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba como el anterior lencería encajada en la garganta de la víctima. Fue el fetiche y el signo que se trataba de la misma persona que había realizado tales atrocidades, con la marca que dejaba de la ropa interior en la garganta. El payaso Pogo fue la máscara del horror. Una de las facetas más perturbadoras de Gacy era su alter ego como el payaso Pogo. Se pintaba la cara con un maquillaje que él mismo diseñaba y asistía a eventos y fiestas para niños. El contraste entre el alegre payaso y el asesino despiadado reflejaba la dualidad que Gacy manejaba, ser un pilar de la comunidad mientras cometía atroces crímenes en secreto. Gacy se aprovechaba de su imagen pública para desviar cualquier sospecha. De hecho, incluso llegaba a organizar fiestas en su casa, donde sin que nadie lo supiera, los cuerpos de las víctimas estaban ocultos bajo el suelo. Llegó el momento de la investigación y la captura. El fin de Gacy llegó en diciembre de 1978, cuando desapareció un joven de 15 años llamado Robert Fish. Antes de desaparecer, Robert
le había contado a su madre que iba a ver a un contratista llamado Gacy para discutir un posible trabajo. Este dato resultó clave para la investigación. La policía comenzó a investigar a Gacy, quien inicialmente negaba cualquier relación con la desaparición. Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando descubrieron antecedentes de arrestos por agresiones sexuales. Tras obtener una orden de registro, los agentes entraron en la casa de Gacy, donde se toparon con un hedor insoportable proveniente del subsuelo. Fue allí donde encontraron los primeros cuerpos, lo que llevó al descubrimiento de los horrores enterrados en su casa. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo el líquido rojo brotaba de su cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto empezó a gustarle. También confesó haber extinguido a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas dijo que las había arrojado al cercano río. Llegó el día del juicio y de la ejecución. Gacy fue arrestado y acusado de 33 asesinatos, convirtiéndose en uno de los peores asesinos en la historia de Estados Unidos. Durante el juicio, Gacy trató de alegar demencia, afirmando que tenía múltiples personalidades, incluyendo a Jack, un alter ego violento que cometía los asesinos en serie. Sin embargo, los testimonios de testigos y la evidencia física fueron abrumadores. El juicio culminó en 1980, cuando Gacy fue condenado a muerte. Pasó los siguientes 14 años en el corredor de la muerte, donde nunca mostró remordimiento y de hecho pintaba cuadros de payasos que vendía desde la cárcel. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por una inyección letal. Durante los 14 años que pasó en prisión solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante Punk Allen, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio de 1993. Lo impactante e increíble es que las pinturas fueron vendidas a un muy buen precio, pero uno se pregunta, ¿cómo hay gente que lo apoyó e incitó a que pintara más, ya que eran muy bien vendidas? Bueno, el legado del horror del payaso Pogo. El caso de John Wayne Gacy sigue siendo un recordatorio perturbador de cómo una persona aparentemente normal puede esconder los más oscuros y terribles secretos. Su historia ha inspirado múltiples documentales, libros y películas, y el personaje del payaso Pogo sigue siendo una figura escalofriante que personifica el mal detrás de la máscara. Este caso es un ejemplo de cómo los horrores más inimaginables pueden estar ocultos tras una fachada ordinaria, amigable y amistosa. Nunca nos podemos imaginar qué puede estar oculto detrás de una máscara.